creo, ¿no? No sé. ¿Qué horas son? 1:30, yo creo, más o menos. Okay. Tenemos que ponernos ahí. Okay. Hay que esperar un poco, creo que va a entrar la gente. Sí. ¿Sí? Ok, Vale. perfecto. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Vanessa Peperel, de Aquanima, y gran amiga nuestra en esta aventura de muchos años en el tema del maestro de materiales y de los datos y de la calidad de los datos. Y lo que queríamos hoy día era compartir un poco de experiencias de Vanessa también en el mundo industrial, ahora en el mundo de los servicios, pero cómo la calidad del dato sea impactante para cualquier negocio, en cualquier sector y de cualquier forma. Y esta fundación de cualquier iniciativa de procurement sobre la base de la calidad de los datos es siempre más importante. Sin embargo, la sensibilidad de esto no es homogénea en la maduración de las varias empresas. Y era interesante conversar un poco y la experiencia de Vanessa en este tema. O sea, ¿cómo lo has visto tú en estos años, ¿no? Desde el 2010, que más o menos empezamos a hablar de este tema y a empezar a tener iniciativas, la evolución de esa sensibilidad, Sí. ¿no? Y cuáles son los efectos que en tu hacer profesional más han impactado. Vale, bueno, antes de nada, gracias por aguantar. Sé que tenéis hambre, con lo cual intentaremos que no vamos a hacer slides ni presentación tradicional. Va a ser una conversación abierta en la que nos gustaría al final que participaseis. Entonces, esta reflexión, cuando la preparábamos Adriano y yo, me llevó a retrotraerme a cuando yo empecé a trabajar en compras. No se le prestaba ninguna atención al dato. O sea, la calidad de la información era pésima. Con lo cual, tú querías hacer un Spend Cube, algo tan fácil como en qué nos gastamos el dinero, y era imposible. Cada uno entendía las inversiones de una manera distinta. Lo que una persona llamaba componentes, para otra era un material indirecto. Cuando querías hacer un árbol de materiales, las taxonomías, cada uno las entendía de una manera distinta. Y sin información y sin un buen dato, es imposible tomar buenas decisiones. Además, estábamos también haciendo esa reflexión, el dato es monetizable. Muchas de nuestras empresas no lo sabemos, pero la información que tenemos puede ser una fuente de ingresos. Y no solo una fuente de ingresos, es que bien utilizado puede ser un cambio fundamental en la cuenta de resultados. Entonces, es algo a lo que no le prestamos la atención suficiente, a lo que no invertimos ni el tiempo, ni el esfuerzo, ni los roles. Y un ejemplo es el Chief Data Officer. O sea, hay muchas empresas que no tienen un responsable del dato. ¿Quién es el dueño de un campo o de un dato? ¿Quién lo alimenta? ¿Cuáles son las características que tiene que tener el dato de un tema determinado? ¿Y quién lo va a usar? ¿Y para qué lo va a usar? Entonces, ¿qué es lo que yo he visto en estos últimos años? Que cada vez hay más sensibilidad, pero seguimos sin dar ese paso, sobre todo en las grandes corporaciones. Yo trabajo en el Grupo Santander, en Aquanima. Antes de esto trabajé 20 años en automoción y ahí sí hay un poco más de sensibilidad, pero porque el coste unitario y los márgenes son muy reducidos, con lo cual la información es muy, muy relevante. Pero en una empresa de servicios, los gastos indirectos son normalmente lo que más se compra a terceros y no se le presta la atención suficiente. Entonces, yo he visto una evolución, pero yo creo que estamos en el momento adecuado para esa mentalidad de utilizar bien el dato, darle el peso que tiene y convencer pues a las personas que nos dan los recursos a que hagan esta inversión, porque tiene un retorno directo. O sea, tiene un retorno que además la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacerlo de una forma mucho más rápida, más efectiva y con menos recursos. Sí, y ya que la nombra la inteligencia artificial, creo que es el game changer, ¿no? En este cuento, porque cuando hablamos de calidad del dato, habría que ponerse de acuerdo primero que todo en lo que significa calidad del dato en el procurement. Porque calidad es un adjetivo muy genérico, ¿no? Y yo creo que es extremadamente importante, sobre todo en la compra industrial, declinar esa calidad en aspectos específicos. Y para nosotros el punto fundamental son dos cosas.
la categorización, o sea, tener realmente una categorización granular por naturaleza de los materiales y servicios que compro, y la otra es la identificación. O sea, no es suficiente saber que compro un montón de manzanas, tengo todas las manzanas juntas, está bien, eso es ya un primer paso. Además necesito saber que son manzanas rojas, son manzanas amarillas, son manzanas de calibre 4 o de calibre 5. La identificación es lo que permite la automación de los procesos, la trazabilidad de los procesos. Y esto es posible hoy día con la inteligencia artificial y no lo era antes. ¿Por qué? Porque no partimos de un... como decir, de un campo verde, ¿no? Sino que hay largas historias y tú has vivido merge and acquisition, compra y centralizaciones de procesos de category manager, ¿no? Sobre todo en Gestamp, ¿no? Creo que eso es una experiencia interesante también. O sea, cómo teniendo que gestionar una centralización de un proceso basado sobre categories, la palanca del dato es casi indispensable. A ver, es la base sobre la que se construye cualquier plan de acción que quieras llevar a cabo en compras. Refiriéndote a la experiencia, en la empresa donde yo trabajaba antes, en Gestamp, que es automoción, adquirió un grupo industrial que se llama ThyssenKrupp, lo conocéis por los ascensores. Bueno, pues tenían una filial que se dedicaba a componentes de automoción. Cuando llegamos allí a Alemania, claro, ellos tenían su árbol de categorías, ellos tenían sus artículos y había muchos que eran equivalentes. Entonces, colaboramos con Creactis en traducir esos artículos, esas descripciones, para que asumieran nuestra estructura de categorías y tuviéramos una sola en 22 países en 110 plantas. Entonces, imaginaros la potencia de eso. Imaginaros, además, que con esa información podéis lograr no solo que tengáis bien clasificados los artículos en las categorías correctas, sino que además le dais un punto adicional de enriquecer los atributos técnicos. Ese enriquecimiento de atributos técnicos te dan equivalentes, con lo cual la próxima vez que tú vas a negociar con un proveedor, lo haces con un número inferior de referencias. Y además, el tercer paso es ya en empresas industriales cuyos stocks mueven también temas de balance, compartir almacenes. Temas de cadena de suministro, asegurarte compliance técnico, asegurarte que, bueno, que tú tienes acceso a los recambios que de otra manera a lo mejor te costaría más o que tendrías que invertir en tu stock. Entonces, todo eso te lo da la calidad del dato. Antes se hacía muy manual y ahora con el tema de inteligencia artificial el Natural Process Language lo que hace es que tú escribes de una manera natural y él te va indicando cuál es la categoría a la que tú tienes que clasificar ese artículo. Y de la otra forma, o sea, qué cosas tienes tú, porque no es solo limpiar, es mantener limpio la base de datos. Entonces, con eso puedes lograr proyectos súper interesantes y además hacer las negociaciones desde el punto de vista de category management de otra manera, con una información mucho más relevante, mucho más ajustada, mucho más limpia y con unos resultados mucho mejores. Sí, romper el gap que muchas veces el proveedor sabe más de ti que tú mismo. Bueno, pero es que nosotros tenemos, yo por contaros una anécdota, empezamos a sacar información y teníamos, no os exagero, 10 referencias diferentes para la misma tuerca. Es algo muy poco glamuroso, ya lo sé, pero bueno. Era una tuerca de métrica 5, electrocincada, no sé qué. Y entonces cada uno en su fábrica lo llamaba de una manera distinta. F0001, ZYX3. Entonces cada uno lo llamaba de una manera distinta. Pero resulta, sorpresa, que se lo comprábamos al mismo proveedor a precios totalmente distintos. Pero precios que es que era el doble. ¿Qué es lo que pasa? Que el proveedor nos toreaba totalmente. Y aún hoy en día, muchas veces, y para algunos proveedores, desgraciadamente, tenemos que confiar más en su información que en la nuestra. Que eso no puede ser. O sea, es que es algo que se escapa un poco a lo que debería ser nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, el tener una base de datos sólida, trabajada, y que la tecnología te ayude a no tener que, entre comillas, y perdonad, perder el tiempo en hacer eso, sino que te lo haga la tecnología, te ayude la tecnología y lo hagas de una forma rápida, te permite todos esos análisis que de repente tienes un retorno de la inversión brutal. Porque claro, tú te vas al proveedor de los 10 precios distintos y le dices, oye, es que mira, ¿cómo puede ser esto? Si yo tengo un acuerdo marco contigo, no lo estás
Entonces, ya tu approach es distinto. Tienes ya unos productos más estandarizados, controlas el precio y tu approach hacia la conversación es diferente. Es muy, muy diferente. Y el otro aspecto que, a mi juicio, digamos, la calidad del dato como centralidad necesita una evolución, es la sensibilidad que esta centralidad tiene para procurement diferente que para, por ejemplo, IT, ¿no? O sea, ¿por qué procurement, en tu juicio, tiene tanta dificultad, ¿no?, a ir donde IT y decirle, mira, que para mí esto es prioritario, esto lo tengo que hacer ya, y no recibir la clásica contestación, ponte a la cola porque tengo esta lista infinita de cosas que hacer antes de lo tuyo? Bueno, a ver, por suerte y por desgracia, ahora mismo el área de tecnología es de las más importantes en casi todas las compañías y nosotros nos enfrentamos día a día a ese challenge. Entonces, ellos tienen un presupuesto abultadísimo porque tienen un montón de proyectos que van a traer eficiencias que sí tienen impacto en la cuenta de resultados, pues por todas las automatizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que al final nosotros somos, y es lo que trato de impulsar siempre, nosotros somos el canal de distribución o la correa de transmisión de las necesidades de tu compañía hacia el mercado. Tú eres el que tienes que tener la responsabilidad de traer esa innovación hacia el área de tecnología. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que el área de tecnología tiene incluso más relación con el proveedor que tú mismo, porque hacen codesarrollos y tal. Entonces, tú lo que tienes que hacer es intentar participar de esos proyectos desde el principio y, sobre todo, rodearte de un equipo que tenga un conocimiento técnico suficiente como para participar y tener voz. Entonces, cuando ponte a la cola, sí, pero es que yo tengo un business case que me respalda. Entonces, si yo hago esto contigo, puedo tener ese impacto en la cuenta de resultados. Bueno, este tema del business case yo creo que es relevante, ¿no? Porque si hablamos, no es el caso de los servicios, pero si hablamos de materiales, el business case conectado clásico es, bueno, en el momento que yo tengo duplicados, quiere decir que también tengo exceso de inventario, y si tengo exceso de inventario, estoy mal utilizando mi working capital. Y los obsoletos. Y los obsoletos, que no les estoy aprovechando. Entonces, ahí hay un business case muy claro, ¿no? Y es un business case que le debería encantar a un CFO, ¿no? Pero fíjate, ese es el más obvio. Y estoy de acuerdo contigo, pero yo, cambiándome al sector financiero, me he dado cuenta que los servicios, que los teníamos un poco relegados porque eran compras indirectas y realmente, pues bueno, no tienes tanto foco, un tema como consultoría o descentralización de perfiles IT, el tener estandarizada esa información, el tener bien clasificada esa información, tipologías de perfiles, qué tipos de proyectos tenemos, cómo hacemos el approach, con qué proveedores trabajamos, todo eso también tiene un retorno. Y también, sí, hicimos un proyecto hace un par de años de estandarizar en 12 países distintos los perfiles de consultoría que contratábamos, porque cada consultoría pues lo denominaba de una manera distinta. Entonces, nosotros primero clasificamos esos perfiles, fuimos al mercado, hicimos el approach distinto y luego el governance de después, el controlar, es mucho más fácil. Claro. Y eso te lo da el dato. El dato. Y el dato tuyo. Y el dato de compras. De compras. Eso es. Y esto es muy interesante porque cuando se aplica a materiales, ¿no?, hay otro aspecto. Muchas veces se habla de aplicar o utilizar las descripciones de los proveedores, ¿no? Mientras que hoy día la inteligencia artificial te permite crear tu propia descripción estandarizada. Entonces te transformas de un día para otro en el verdadero owner de la información y no estás simplemente haciendo de... Por ejemplo, cuando hablamos de equivalentes, ¿no? ¿Cuánta influencia tiene en la adopción de un equivalente el hecho que tú estés utilizando la descripción de un productor que quieres sustituir? Parece una estupidez, pero es una complicación, ¿no? Tienes que tener tu propio lenguaje. ¿Por qué? Porque el cambiar de proveedor... Imaginaros, no sé cuántas empresas industriales sois aquí. ¿Cuántas empresas industriales? Unas cuantas, ¿no? Bueno, entonces entenderéis, la mayoría. Entenderéis un poco de lo que voy a hablar. Imaginaros el típico catálogo de repuestos que tú adoptas para que te sea más fácil, o bien haces un catálogo punch-out o lo que sea, pero tú tienes que tener tu propio catálogo. ¿Por qué? Porque hoy estás con este proveedor, pero mañana estás con este otro. Entonces, lo que son, no sé, me lo invento, cilindros de gas, te da igual estar con Nippon Gases o con, no sé, el que sea, ¿no? Entonces, es importante tener tu propio lenguaje, tu propia clasificación, tu propio
artículo o referencia, pero con una tabla intermedia y además de forma muy fácil puedes ligarlo a las referencias de los proveedores. Y el cambio para ti es transparente. Y para la persona que utiliza en el almacén el repuesto es transparente. Entonces eso es muy, muy relevante para poder agilizar y tener los stocks a los niveles óptimos, ni por debajo ni por encima, a los niveles óptimos, a los que se necesiten. Y esto se conecta con lo que dijimos al principio, o sea, la identificación es un concepto también que merece una pequeña definición. Para el procurement, identificar un objeto tiene que ser la mínima cantidad de información necesaria para comprar ese objeto, ese servicio, sin error. ¿Okay? La mínima cantidad de información. El exceso de información muchas veces crea problemas. Yo necesito ese set de informaciones que me permite realmente ir a comprar a cualquier lado sin ningún problema, siendo yo el dueño del proceso de selección del proveedor, ¿no? Que al final es lo que quieres, para poder realmente aprovechar de tu potencia de negociación basada sobre los volúmenes que la tecnología te dio, porque ahora sí sabes cuántas tuercas compras, ¿no? Claro, y quieres que eso se transforme en dinero, ¿no? Eso es. ¿no? Eso es. Y el otro aspecto interesante yo creo que es el impacto también en cómo logro, digamos, a través del análisis también de los textos no estructurados, de los pedidos spot, ¿no? Optimizar esa parte del tail spend, ¿no? Porque el tail spend al final es una parte un poco, ¿cómo decir?, no considerada, ¿no? Porque, bueno, es tail spend, pero cuando empresas multinacionales grandes se gastan el 3 o el 4% del turnover en ello, son decenas de millones, ¿no? Entonces ahí hay otro tema, ¿no? Y el tiempo que empleas en esa gestión, porque la puedes tener delegada en las áreas o la puedes tener gestionada por ti mismo. En cualquier caso es un tiempo empleado que se puede optimizar. Ahí ya no es tanto el impacto que tienes en ahorros o en control de los gastos, que también hay una palanca de control y de estandarización, sino los tiempos que tú empleas en un proceso con un valor añadido mínimo. Entonces eso es muy interesante, o sea, también el apalancarnos en cambios pequeños que hagan que la eficiencia del proceso sea mayor es óptimo. Es fundamental, porque ahora nosotros hablamos de ChatGPT, de procesos conversacionales, de automación de procesos. Todos estos aspectos se basan sobre el hecho de tener una clara visibilidad de lo que se compra, ¿no? Y sobre todo, no solo en el proceso mismo, sino que cuando se quiere hacer optimizaciones, en los análisis que yo puedo hacer, sí, solo sí tengo una visibilidad de categorización correcta, porque si no, mi spend cube me dice cosas que pueden ser perfectamente ineficientes. Y otra cosa importante es que ahora es el momento en el que la tecnología de verdad está preparada para que el cambio sea mucho más rápido y radical. La inteligencia artificial aplicada a los procesos nos da una diferencia abismal en cuanto ya no solo el control, la estandarización, sino también la delegación, la rapidez, el time to market y los resultados, porque siempre tienes un punto adicional. Porque la curva del ahorro es una curva descendente siempre. Entonces, si tú quieres recuperar ahorros de doble dígito, o cambias lo que estás comprando, o te vas a un proveedor nuevo, o cambias el mindset de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, la tecnología ahora sí está preparada para poder hacer esto. Y el cambio radical también lo nombrabas, yo lo llamaría democratización de los procesos, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas empresas multinacionales tuvieron o tienen procesos de creación de maestros centralizados, con equipos centralizados, ¿no? Para poder tener supuestamente una coherencia del dato, etc. Históricamente esto ha fallado siempre, no funciona, ¿no? Simplemente no funciona. Yo tengo experiencia de empresas alemanas, obviamente, con libros de este tamaño sobre naming convention para rodamientos, ¿no? Que ninguno logra aplicar a nivel mundial. Sí, que son 12 dígitos, los 3 primeros significan claro, componente metálico, los 2 siguientes no sé qué. Complicado. Sí. Y naming conventions, que tienes que decir primero esta palabra, después la otra, etcétera, etcétera. Esto no ha funcionado nunca para lograr el resultado, pero ahora la inteligencia artificial sí lo puede hacer. Y lo puede hacer no con un equipo central, sino que delegando, y por eso democratización,
a la persona que necesita crear ese material, que lo pueda crear con la inteligencia artificial correctamente desde el inicio, ¿no? Y con las reglas que compras determine, porque no tiene por qué ser alguien de compras. Puede Exacto. ser el propio señor que lleva el almacén, necesita una referencia nueva de una máquina nueva, un repuesto nuevo, entonces lo gestiona de otra manera. Exacto. Entonces él accede a un sistema donde él escribe con su lenguaje y el propio sistema, con las reglas que le ha fijado compras, le da cuál es la referencia, qué proveedor es el que tiene el acuerdo, a qué precio y cuál es el stock que debería tener. Con lo cual automatizas incluso aún más el tema de los pedidos. Exacto. Y yo creo que la gran, digamos, la gran revolución de la inteligencia artificial es cómo va a permear cada detalle de todos estos procesos con diferentes verticales, ¿no? Con La diferentes... capilaridad con la que vas a llegar. Sí. Vas a llegar a mucha gente en muy poco espacio de tiempo, el impacto va a ser muy rápido y sobre todo que es que la tecnología lo que te permite es todo esto que antes era impensable porque tenías que dedicar un equipo de trabajo muy grande y dedicar mucho tiempo y además unas tareas administrativas que no daban ningún valor añadido. Exacto. Ahora te lo hace la máquina y tú te dedicas a otras cosas, te dedicas a analizar, te dedicas a negociar, te dedicas a estrategia. A sacarle el jugo a las oportunidades que van saliendo. Bueno, quedan 5 minutos y yo quisiera, no sé, si queremos contestar alguna pregunta, alguna inquietud de la audiencia, nos gustaría poder hacerlo. No seáis tímidos. Que si no preguntáis no salimos, ¿eh? No comemos. No, bueno. ¿No? No hay nada. ¿Pero os habéis sentido identificados con lo que os hemos contado? Sí. ¿Los problemas son comunes? ¿Las penurias son comunes? Vale. Yo con eso me doy por satisfecha. Quiere decir que tiene solución. O sea, el tema es que, de verdad, a las personas que os dan los recursos, os aprueban los proyectos, les hagáis ver lo importante que es el dato. La importancia que tiene el dato. Si ya nos pagan por hacernos una foto del iris, imaginaros lo que podemos hacer con la información que tenemos en nuestro poder. O sea, no digo comercializarla, que a lo mejor también, que a lo mejor sois una empresa que se os ocurre de repente los datos que tenéis poder comercializarlos. Pero imaginaros la potencia que tiene la información de la que disponemos si la tuviéramos bien clasificada, bien estructurada. Tendríamos mucho más poder de decisión y mucho más poder a la hora de hacer nuestras negociaciones y lo que es el category management y las estrategias. Bien, nosotros como Creactis estamos aquí afuera, Aquanima tiene aquí un stand aquí afuera, cualquier duda estaremos por acá y bueno, y si queréis tener una conversación, estamos más que felices de hablar con... Gracias. Gracias.